así como también el que anda trabajando la labor en el campo o aquel que está encerrado en un convento, todos tienen un lenguaje que tiene gramática, ¿ok? Porque gramaticalmente es de que tenga todos esos elementos. Entonces, esa es la primera conclusión. Todos los lenguajes tienen gramática. Y ya sabemos por qué, por los 5 elementos que mencioné. Ahora vamos a la segunda conclusión bien importante. Y podría decirse, entonces significa que no hay lenguajes cultos y lenguajes que no sean incultos. Entonces quiere decir que no hay palabras que sean apropiadas y palabras inapropiadas. Yo le diré una cosa, gramaticalmente las dos palabras sean digamos, de gente culta o de gente inculta. Gramaticalmente las palabras son aceptables, porque lo único que buscamos es la comunicación. Entonces, aquí viene la pregunta. Bueno, ¿y entonces dónde sale eso? De que hay lenguas cultas y que hay lenguas no cultas, entonces. Porque el hecho de que tengan gramática y sean iguales, la lengua del culto como la lengua del inculto, entonces la pregunta es, ¿y de dónde viene esa diferencia? Pues, dejo la pregunta antes de responderla. ¿De dónde viene esa diferencia, muchachos? De que hay lenguas que son cultas y lenguas que son incultas. Cuando gramaticalmente son iguales. ¿Qué piensan? Quien quiera participar, que active el micrófono porque no puedo decir quién está levantando la mano. Voy a salir y esperar a ver si alguien responde a la... Acá no se trata de correcto o incorrecto. Voy a repetir la pregunta. Si gramaticalmente todas las lenguas son lenguas, porque tienen los 5 elementos, fonética, fonología, morfología, sintaxis y semántica, ¿por qué hablamos de lenguas cultas y de lenguas incultas? ¿Por qué? Tenemos a Julio. Yo lo entiendo de una forma como formal e informal. La informal es como más utilizada entre amigos, por ejemplo, amigos de confianza en el cual yo pueda como hablar de una forma más en confianza. Y el formal es como en un ambiente, por ejemplo, en esta clase, yo no podría hablar al profesor como si fuera mi amigo, sino que ya como una forma de respeto, de no utilizar palabras inapropiadas para Ok, en esa área, entonces podría quiere decir. decir de que en este caso estamos hablando de que estás apuntando a que hay ciertas regulaciones. Vamos a ver. Anthony, ¿qué dice? Sí, personalmente, como usted había dicho anteriormente, los lenguajes nacen por la necesidad social de comunicarse. Entonces, dependiendo del área o del entorno social en el que nosotros nos encontramos, así va a ser el lenguaje. Así también, como usted dijo, hay lenguajes más bonitos, que se oyen bien, más cultos, y que se oyen más presentables. Entonces, la diferencia radica en que si los dos dicen lo mismo, radica en la ejecución de las palabras, siento yo, que unas se oyen más elaboradas que las otras. Anthony, pero haría una pregunta. ¿Pero entonces el lenguaje culto y el inculto tienen gramática, sí o no? Sí, sí, claro, los dos tienen porque los dos, como usted dijo, los dos tienen gramática, los dos tienen todo eso, solo que ¿Fonética? uno es también tiene. Fonética, fonología, Sí, morfología, sintaxis y todo semántica. lo tiene, todas las tiene. Muy bien. Sigamos. Alexandra. Oh, no. Sadi. Yo solamente pienso que si ya hay gramática en lo inculto y lo culto,
necesita un acompañamiento. O sea, si ya existe la gramática, necesita algo más que comúnmente llamamos lingüística, ¿verdad? Que es lo que acompaña. Y hay otros factores que van acompañando a dicha gramática, ¿verdad? Pienso yo. Entonces, pienso yo. Entonces, me parece que tendrán claro de que todo lenguaje tiene gramática. El de la calle, el del señor cura en la iglesia, tiene gramática. El de ustedes en la universidad tiene gramática. ¿Por qué? Porque gramática basta que aunque tenga sonido, yo no voy a usar las palabras, sino que voy a usar, basta con que tenga sonido. Los sonidos formen patrones y esos sonidos con los patrones conduzcan a palabras y con las palabras se formen oraciones y todas tengan un significado. Bingo, a eso le llamamos gramática. Todos los lenguajes tienen una gramática. Pero sin embargo, yo no puedo ir a solicitar trabajo al campo, digamos, no puedo ir a solicitar trabajo a un banco y voy a llegar con expresiones de la calle. ¿Qué pasaría si yo llegara con expresiones propias de la calle? Sí, Stephanie, ¿qué pasaría? No, lo que iba a decir es que pues daría pues una primera mala impresión y pues no es adecuado porque hay que guardar un cierto respeto si se quiere obtener el empleo. Entonces quiere decir de que a los que hablamos mal nos conviene aprender, aunque tengamos gramática y tengamos el mismo lenguaje con los muy gabachudos o los muy elegantes de los bancos, tenemos que hablar un lenguaje que es apropiado en los bancos. Lenguaje, y si, vamos a ver qué más dice Sadi. Me estaba acordando de algo, prof. Fíjese que a mi hijo, yo le dije que leyera, que para que mejorara su ortografía y para que llenara su repertorio o sea, su forma de hablar con palabras más rebuscadas, le dije yo, ¿verdad? Pero no, era para que él alimentara su forma de hablar y alimentara, ahora que usted dice gramática, su gramática, pues por eso también existe el estudio, ¿verdad? Y así no va a ir a decir, por ejemplo, fíjese que yo aprendí eso en bachillerato, lastimosamente, hasta ese. Yo dije en una exposición, aiga, y me dice el profesor, y me dice, no te vayas a sentir mal, no se dice aiga, se dice haya. Y se me quedó, ¿verdad? Y lo aprendí. Entonces, es bien importante estudiar y saber qué tipo de gramática, aparte que todos la tenemos y la usamos, cómo reforzarla y en qué momento usarla también, solamente. Entonces quiere decir que gramaticalmente todos los lenguajes son aceptables. En gramática no hay un lenguaje que sea mejor que otro. Todos los lenguajes son iguales porque todos tienen sonidos, palabras, significados. Esa es la conclusión que tenemos para todos. Ok. No obstante, hay lenguajes que parecen generar más empleo que otros. Hay lenguajes que parecen generar más grupos sociales cercanos a una persona que otras maneras de hablar. Entonces quiere decir que cuando hablamos de lenguaje, no solamente hablamos de la gramática, sino que cuando hablamos de lenguaje también hablamos de los aspectos sociales. Para nada, esto, miren, para la lingüística es igual que ocurre con los biólogos. Cuando un biólogo abre un sapo y ve sus partes, y luego agarra otro sapo y ve sus partes, los dos sapos tienen sus partes, las mismas. ¿Ok? Igual ocurre para los biolingüistas, para los lingüistas. Los lingüistas, si alguien habla de una manera, hay
la parte de ese sapo que se llama lengua sería que tiene una gramática. Y si otro habla con malas palabras y todo eso, también tiene gramática. Es como abrir dos sapos. Tienen gramática. Entonces, ¿qué determina que los lenguajes unos sean más aceptables que otros o otros sean más, generen más empleo o más oportunidades que otros? Quiere decir que eso no tiene nada que ver con el lenguaje en sí, sino que tiene que ver con algo más, y es el aspecto social, los convencionalismos, el aspecto social del lenguaje. Por eso, en eso estamos acá, en que la lingüística es social también. Y en esa dirección estamos. Vamos a ver, Wilber, ¿qué dice? Buenos días, Lick. Bueno. Sí, con respecto al comentario que hizo Sadi, y eso es lo que quería decir yo, que los lenguajes de los que estábamos hablando, el culto, el inculto, tiene que ver con los aspectos sociales, ¿verdad? Las clases sociales, el entorno social en el que nos desenvolvemos. A veces los que hemos crecido en el campo, hemos crecido en un entorno de lenguaje, de que ciertas palabras, como dijo Sari, ¿verdad? A veces mencionamos ciertas palabras que en el camino las hemos ido corrigiendo o nos han ido corrigiendo, ¿verdad? Entonces, y son como los modales también, que dependiendo del lugar o por las personas con las que estemos, así nos comportamos. A veces, ¿verdad? Habemos personas de que tenemos una forma de comportarnos y de ser, pero, y que siempre la mantenemos. Pero a veces sabemos quienes que nos comportamos dependiendo del lugar en el que estemos, ¿verdad? Y dependiendo de la persona con la que hablemos, así tratamos de usar palabras como más técnicas, por decir. Y entonces todo ese aspecto tiene mucho que ver para poder decir, este es inculto y este es culto, ¿verdad? E igual yo conozco personas a veces profesionales, ¿verdad? Académicamente, que en el desarrollo y desempeño de su trabajo son bien profesionales en el sentido de expresarse, pero ya cuando están fuera de ahí, podría decir que son o manejan un lenguaje inculto, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quería decir, que tiene mucho que ver con el entorno y las clases sociales. Exacto, muy bien. Entonces, ya tenemos dos conclusiones importantes desde el punto de vista de la gramática. Uno, de que todos los lenguajes tienen gramática. Dos, de que todas las gramáticas son iguales. Las diferenciaciones en los lenguajes no tienen nada que ver con la lingüística, porque las gramáticas son iguales. Las diferenciaciones son de tipo social. Y como el lenguaje es social, de ahí viene la influencia que tiene la sociedad en modos apropiados y no apropiados de hablar. Ahora vamos con el tercer elemento que tiene la gramática, que ya lo mencioné, y es de que la gramática es bastante universal, o que las gramáticas en el mundo se parecen, porque todas tienen algunas palabras, algunas vocales en común. Ya mencioné que la A, la E y la I la van a encontrar en italiano, en alemán, inglés, ruso, en todos los idiomas. Así como las tres más fundamentales, como es las consonantes como la P, la T y la D. Quiere decir que la gramática tiene un sentido de universalidad también, porque esos elementos existen en todos los lenguajes. Ahora, el cuarto elemento que les quiero indicar es de que todas son mutables. La gramática es mutable, es cambiante. Lo que en un momento es aceptable, en otro momento deja de serlo. Por ejemplo, en el español nosotros tenemos una Real Academia de la Lengua. Si todo el mundo piensa, si todo el mundo sabe que lingüísticamente los lenguajes todos son iguales porque tienen una gramática,
¿Qué hacemos nosotros con una Real Academia de la Lengua que nos tiene que decir cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que escribir? Esa es la pregunta que ustedes deben de hacerse. Que es la que decide, no, esto está malo, no, esto está bien. Y así, definitivamente. Desde el punto de vista lingüístico, nos vemos mal con el español. Porque tenemos hasta la necesidad de que haya una institución que nos dicte cómo debemos de hablar y cómo debemos de escribir. Desde el punto de vista lingüístico. ¿Okay? Pero eso ha cambiado. Porque ahora la Academia Real de la Lengua, antes, quiero que sepan que ahí en El Salvador existe el Ateneo, creo que se llamaba, que era una representación de la Real Academia de la Lengua, en donde todo, solamente aquel que pudiera escribir bien podía llegar a ser poeta en El Salvador. Pero eso ha cambiado, porque ahora la lengua es invadida por palabras de otros lenguajes, de otros idiomas. Por ejemplo, si yo digo good, ¿entienden lo que quiere decir cuando les hago good? ¿Comprenderán? ¿Qué tal si yo digo bye? ¿Entienden qué quiero decir si hago así? Bye. Yo creo que lo entienden. ¿Y saben algo? Esas palabras no son del español. ¿Qué tal si vamos a una cafetería y digo, no tenemos wifi? ¿Entenderían qué estoy diciendo? Si digo, no tenemos wifi. Vamos a ver, hay alguien que si vamos a una cafetería, sacamos los teléfonos y digo, no tenemos wifi. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay wifi. Ah, algunos dicen wifi, pero acá está mejor, dice wifi. ¿Qué tal si yo digo, hacerle clic? ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué tal si digo, yo no sé, el teléfono como que no me está cliqueando? ¿Qué significa eso? Que no le Supongo que funciona cuando el una persona dice hacerle clic es para que le presione. O decir, cuando, digamos, el mouse táctil que tiene una laptop, uno le hace clic también el mouse que tiene la computadora de mesa. Oigan a Clelia, oigan cómo habla Clelia. Si le haces al mouse el clic, ¿oyeron lo que dijo Clelia? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, entendieron perfectamente lo que dijo Clelia. ¿Y saben qué? Clelia no está hablando en un sentido puro del español. Clelia tiene palabras que son propias de un lenguaje nuevo que se ha vuelto universal, que es el lenguaje de las redes sociales, ¿verdad? Entonces quiere decir que los lenguajes cambian. Cuarta conclusión, los lenguajes cambian. Voy a repetirla. Primera, todos los lenguajes tienen gramática. Dos, no existe un lenguaje que sea mejor que otro si vemos desde el punto de vista de la gramática. Tercero, todos los lenguajes son universales. Hay palabras o vocales que son de uso común en todos los lenguajes. Cuarto, todos también tienen palabras prestadas y por lo tanto los lenguajes cambian. Vamos con la quinta. Hay lenguajes que solamente que tienen gramática, por supuesto, como todos, pero hay lenguajes que solo pueden ser entendidos contextualmente. O sea, que hay lenguajes que solamente hay algo en nosotros, intuición podría ser, pero es algo de que no podemos explicar y sin embargo lo entendemos. Por ejemplo, voy a leer esta frase y me levanta la mano el que... aquí se vale equivocarse, muchachos. Voy a decir esta frase. Lupe es ñato nato. ¿Qué estoy diciendo? Voy a repetirla. Lupe es ñato nato. ¿Qué estoy diciendo? Lupe es ñato nato.
Mario. Yo lo que entendí que Lupe es nieto de Nato. Ahí estaría repitiendo lo que dije, Mario. Óigame bien, Mario, no te vayas. Lupe es ñato. ¿Qué quiere decir ñato? Ajá. Kevin. Yo creo que, bueno, yo en un video iba que los ñatos son los que no pueden hablar bien. Ajá, que les cuesta hablar. ñato. ¿A quién llamamos ñato en El Salvador? Seré que yo pertenezco a otra generación. En todo caso, estaría demostrando que los lenguajes cambian. Sadi, ¿qué es ñato? A las personas que tienen el labio leporino, creo. No, Puede ser. podría ser. Pero ñato, nato. ¿Y qué quiere decir la palabra nato? Nacido, como de nación, nacimiento, algo así. Entonces, cuando yo, Sadi, si dice Lupe es ñato nato, ¿qué estoy diciendo? Que Lupe es desde que nació. ¿Qué es Lupe desde que nació? Bueno, creo que no. Una persona janiche de nacimiento. Bueno, No sé. exacto. Así le llamamos a mí, yo lo quise decir más así, ¿verdad? Okay. A los que hablan como con la nariz. Bueno, o qué tal si digo Lupe es chato nato. ¿Qué estoy diciendo? Oh, chato, que es de nariz pequeña y aplastada. ¿Desde cuándo? Desde que nació, así. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es desde que nació? Porque dice que es nato. Correcto. Ahora bien, para que tú entiendas lo que yo dije, si yo voy con este español a Argentina o a Colombia o tal vez a la misma España, ¿qué va a pasar? ¿Me van a entender lo que estoy diciendo? Lupe es chato, Lupe es chato nato. ¿Creen que me van a entender? Creo que no. Creo que no. Tengo que estar a la par de otros salvadoreños y aquí me está costando con los salvadoreños que tengo. Bueno, ¿qué tal otra expresión? Un cajero de banco le dice al otro, tienes larga la cola. ¿De qué está hablando? De la De la gente que fila está que está esperando. De la fila. La fila. Oh. ¿Y por qué no estaría hablando de que usa una cola y tiene el pelo largo? Porque No estamos sería... hablando en el banco, ¿verdad? Entonces quiere decir que para saber el significado de las palabras también hay que tener un contexto. Muy bien, muy bien. Vamos con otra. ¿Qué dice en lo siguiente? Marina, la bola recibió la bola. ¿Qué estoy diciendo? Marina, la bola recibió la bola. Que Marina Pues yo primero Quizás de bola de tomar mucho, que Marina era bola, de que tomaba, Bola y del que verbo recibió borracha. alguna bola. Vamos a ver, Nelcy, ¿qué dice? Marina, la bola recibió la bola. Pues yo por bola entiendo por borracha también. Ajá. Como- Entonces, Marina, la borracha, Recibió una bola. exacto. Entonces, pero ¿cómo es posible que Marina o todos, Nelcy y todos entiendan estos? ¿Qué estoy diciendo? Pero yo lo entiendo de otra manera. Porque estamos en un contexto y porque las palabras, la comunicación, a veces hay palabras que no puedes explicar, solamente tu cultura te permite entenderlas. Marina, la bola, recibió la bola. ¿Por qué? Porque bola es esto, como bola es que está borracha. Vamos con otra. Llevo una vida de perros y sin perro. ¿Qué estoy diciendo?
Que lleva una Lleva vida. una vida mala. Llevo una vida, voy a repetirla. Llevo una vida de perro y sin perro. Que se ha tirado a la desgracia. Me he tirado a la desgracia. O Vamos que a la ver. está pasando Una vida, bastante bien. una vida difícil. Su micrófono, Tiene licenciado. apagado el micrófono. Karen decía, llevo una vida de perro y sin perro. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo importante acá es que cuando hablamos de la gramática, otro elemento importante de la gramática es que hay palabras que tienen significado o semánticamente podemos desglosar solamente bajo la cultura a la cual pertenecemos. Le podemos tratar de explicar a alguien qué es eso de ñato y nato. Y esa persona va a decir, pero ñato, no entiendo. ¿De dónde sale eso de ñato y nato? Ñato, nato. ¿Qué es eso? Chato, nato. ¿Qué? No, tú lo puedes explicar como tú quieras. Pero no lo va, esa persona va a tener dificultades para entenderlo, pero a menos que estés en la cultura. ¿Sadi? Un ejemplo claro, fíjese que vino un familiar, o sea, primera vez que lo conocíamos, de México. Ajá. Y lo sacamos a pasar aquí por los alrededores de ahí en Verapaz, San Vicente, a un nacimiento. Y era el tiempo de pitos. Y le digo, mira los pitos, está bien rojito el palo. Y se puso rojo y él, creo que la mayoría sabe que cómo le llaman los mexicanos y que es un pito para ellos, ¿verdad? ¿A dónde se queda extrañado, verdad? Y nos bajamos del carro y le enseñamos cuáles eran nuestros pitos para nosotros. Eso es Correcto. clarísimo. Perfecto. Bueno, entonces, hemos llegado a esta parte y con la licenciada Irma tenemos algo que presentarles. Que las dificultades de la gramática y quiero que estén claros acerca del componente social del lenguaje. Con la licenciada Irma les vamos a presentar, les voy a tirar la siguiente hipótesis y sabrán por qué digo esto. El lenguaje es poder también. Van a ver un video. Lo tiene, van a ver un video. Y oigan lo que dije, el lenguaje es poder. Y vamos a ver una historia rapidita. Y me van a decir por qué es poder. Tenemos solamente 8 minutos. ¿Ustedes tienen clase posterior a esta clase de ahorita? No. ¿Lo podemos ver? No, yo no. Dura como 7 u 8 minutos. Se puede hasta adelantar un poquito. Bueno. Si no le queda la tarea, de tarea, ¿por qué el lenguaje es poder? ¿Por qué el lenguaje no solamente es un medio de comunicación? El lenguaje es un poder también. ¿Ya ven la pantalla? Sí, habría que... Ajá. Yo la veo, no sé. Por muchos y admirada por otros. Su nombre incluso se ha convertido en un insulto con connotaciones políticas y raciales sobre el gusto por lo extranjero. Para otros, Malinche es una mujer de gran inteligencia y muchas habilidades. La persona más controversial de la historia del México antiguo, de la náhuatl, Malinche. Y este es su origen. En 1501, Malinche Tenepal, luego bautizada como Marina, nació en Painala. Hoy en día, Copainala, Chiapas, México, de acuerdo a la tradición.
Painala fue una ciudad menor, la cual era gobernada por el papá de Malinche. En 1508 muere el padre de Malinche. Ella tenía tan solo 7 años cuando su papá, el rey local, falleció. La mamá de Malinche rápidamente volvió a casarse con otro rey local, con el cual tuvo al medio hermano de Malinche. La madre de Malinche, siendo de realeza de Xaltipan, y quien era también la nueva gobernante de Painala, quería que su nuevo bebé fuera el heredero de esos poblados, incluyendo el de su nuevo esposo. Malinche era la heredera aparente, y esto creaba un impedimento político para los planes de su madre. Durante este tiempo, una niña esclava falleció, dando a la mamá de Malinche una idea de cómo deshacerse políticamente de su hija. Malinche, de 7 años de edad, fue vendida durante la noche a comerciantes de esclavos de Xicalanco, pero a la gente de Painala se le dijo que la pequeña princesa había fallecido. La mamá de Malinche hizo pasar el cuerpo de la niña esclava muerta como si fuera el de su propia hija. Mientras la gente de Painala guardaba luto por Malinche, llevando a cabo rituales para despedir a su heredera. Al mismo tiempo, Malinche estaba en camino, rumbo a Xicalanco, como una esclava. Xicalanco. Hoy Xicalanco, Laguna de Términos, Campeche, México. Era un punto comercial de importación y exportación entre el mundo maya y el resto de México. Diferentes rutas comerciales marítimas y terrestres convergían en Xicalanco, una ubicación privilegiada para el comercio internacional, el cual lo llevó a tener enemistad con sus vecinos. El reino maya de Potonchán, liderado por su feroz rey Tapscop, intentó tomar alguna de estas rutas comerciales xicalancas. Las guerras en el México antiguo, en el Anáhuac, eran libradas para capturar rutas comerciales o recursos. En 1513, la guerra xicalanca estalló. Los imponentes ejércitos de Tapscop, rey de Potonchán, y los del reino de Xicalanco se enfrentaron en nombre del comercio. El reino de Potonchán fue victorioso, y los derrotados xicalancas aceptaron su capitulación, con la entrega de obsequios al vencedor, como era la norma. De entre los varios obsequios, esclavos valiosos fueron también dados, incluyendo a Malinche, de 12 años de edad, quien fue entregada al rey guerrero Tapscop. Malinche ahora vivía en Potonchán, donde ella continuó viviendo como esclava. A pesar de que Malinche padeció una vida tan difícil y hostil desde muy chica, ella adquirió algo que derrumbaría imperios enteros y traería el fin del mundo conocido, algo que traería la aniquilación en nuestro viejo mundo, desde Alaska y Canadá hasta Chile y Argentina, algo que la haría única. Mientras vivió en Xicalanco, Malinche aprendió la lengua náhuatl. Ahora en Potonchán, Malinche estaba aprendiendo y perfeccionando el idioma maya. Esto, añadido a su probable lengua materna, la cual pudo haber sido zoque, le dio fluidez al aprender idiomas y captar las diferencias culturales. Sin duda alguna, el alto IQ de Malinche era sin igual, y muchas fuentes dan testimonio de su inteligencia. Pero más allá de los idiomas que ella aprendió y su elevado intelecto, un último factor decisivo de Malinche estaba aún por ponerse en juego: su belleza. El 12 de marzo de 1519, Malinche y el resto de los habitantes de Potonchán escucharon las noticias sobre el arribo de los navíos hispanos a las inmediaciones del río Grijalva. Las defensas navales indígenas repelieron a los hispanos. El 13 de marzo de 1519, después de varias batallas y escaramuzas, el ejército hispano capturó la ciudad de Potonchán, la cual se había dejado vacía con anterioridad. El 14 de marzo de 1519, la batalla Centla tuvo lugar, el cual selló el destino para la región y para el mundo,
ya que los hispanos salieron victoriosos sobre Potonchán. Pero más que ese resultado, fue su consecuencia lo que cambiaría al mundo. El 15 de marzo de 1519, como un acto de capitulación, la nobleza maya entregó obsequios a los europeos. Comida, animales, oro, finas vestimentas, mantas y 20 muchachas esclavas. Una de esas 20 chicas esclavas era Malinche, de 18 años de edad. Durante los siguientes días, mientras los hispanos formalmente tomaban control de Potonchán, una misa fue celebrada donde Malinche fue llevada, junto con las otras 19 muchachas esclavas, para ser bautizada, sin saber siquiera lo que estaba pasando. Y así todos los hispanos e indígenas estaban reunidos en misa, donde el padre Fray Bartolomé de Olmera bautizó a Malinche como Marina, donde su nombre, Malinali, fue transformado a lo que ellos pensaron su equivalente europeo era, Marina. Pero su nombre, Malinali, fue originalmente dado a ella porque ella nació en un día Malinali, o hierba del calendario indígena, como era tradición en el México antiguo, en el Anáhuac. No obstante, Malinche se convirtió en la primera en bautizarse en tierra firme continental, junto con las otras 19 chicas. Malinche fue testigo de cómo una gran cruz fue erigida, de cómo grandes señores y gobernantes se sometieron a la voluntad de los hispanos, de cómo se erigió un santuario cristiano y de cómo se cambió el nombre de Potonchán a Santa María de la Victoria. Malinche vio todo esto en un lapso de tan solo unos días, lo que pudo haberla marcado en un nivel tan personal, viendo cómo el status quo cambió de inmediato. Hernán Cortés asignó a cada una de las esclavas a sus hombres. La Malinche fue asignada a Alonso Hernández Puertocarrero. El 17 de abril de 1519, Malinche zarpa a bordo de los barcos hispanos. Los hispanos se dirigieron hacia el oeste del Golfo de México, hacia Mexico Tenochtitlan, la capital mexicasteca. Los europeos que conocieron a Malinche la describen como guapa, entrometida y sociable. Pero entre sus muchas características, la que más destacó fue la de su conocimiento de idiomas. Hernán Cortés descubrió que Malinche entendía a Jerónimo de Aguilar y que ella también hablaba náhuatl. Jerónimo de Aguilar pasó mucho tiempo capturado por los mayas, donde aprendió el idioma maya. Al llegar a regiones donde la gente hablaba náhuatl, el idioma de los mexicastecas, Malinche sería esencial. Un hablante de náhuatl habla con Malinche, que entiende náhuatl. Luego, Malinche traduce en maya a Jerónimo de Aguilar, que entiende maya. Finalmente, Jerónimo de Aguilar traduce en español a Hernán Cortés, que obviamente entiende español. Viceversa, cualquier mensaje que Hernán Cortés quisiera transmitir a los mexicastecas tenía que ser siempre dicho por Malinche. Esto la hizo importante, esencial y afamada. Hernán Cortés la toma bajo su protección y nombra a Malinche su faraute. Faraute significa que Malinche no solo fue alguien que se desempeñaba como traductor oficial, sino que también fue asesora personal cercana, asistente en negociaciones e incluso asistente militar. Así comienza la complicada historia de amor entre Malinche y Hernán Cortés. Así fue el comienzo de su vida, mucho antes de presenciarse en Poala, antes de las negociaciones de Tlaxcala, antes de la masacre de Cholula, antes de la entrada a Mexico Tenochtitlan, antes de la masacre de Toxcat, antes de la fuga de Tenochtitlan, antes del sitio a los mexicastecas, antes de la destrucción de la capital mexicasteca.
Antes de la caída de la Triple Alianza, antes de la marcha a Centroamérica, antes de Coyoacán, antes de su hijo Martín Cortés, antes de su horrible matrimonio con Juan de Jaramillo y antes de su hija María. En 1529 muere Malinche, dejando un legado controversial, complicado, pero poderoso, igual que su vida. Bueno, ya observamos, ahí tenemos la pregunta que se hizo al inicio por parte del profesor Carlos. ¿Quién quiere aperturar la participación? ¿Podrán responder hoy o será hasta la próxima lección al inicio? Están los 91 conectados, hay 91. Por lo Ajá. menos 2 que 3 podrían participar en este momento. Voy a repetir la pregunta. En la historia de la Malinche, ¿el lenguaje es poder? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, buenos días, según la historia que se ve ahí de Malinche, el lenguaje tiene mucho poder, ya que si ella no hubiera podido traducir el idioma que ella hablaba nativo, entonces no hubieran tenido forma de comunicarse los demás. Es como que era una secuencia, porque ella entendía un idioma, el otro señor entendía el otro, y así se lo pasaba sucesivamente. Entonces, si ella no hubiera tenido o sea, si ella no hubiera sabido ese idioma, no hubiera podido como que ella comunicarse, no hubiera. Entonces, por eso es que se dice que el lenguaje tiene poder, porque de una u otra forma, cada vez se aprende algo nuevo y siempre es importante porque, por ejemplo, lo que yo sé no es lo mismo que otra persona en otro país puede saber, digámoslo así. Entonces, como por ejemplo, nosotros no sabemos inglés, estamos aprendiendo. Hay países donde saben inglés, pero no hablan español. Entonces, es como que existe eso de que el lenguaje siempre tiene poder porque de una u otra forma siempre llegará el momento en que va a ser importante. Gracias. Erika. Muy buenos días a todos. Bueno, para mí el lenguaje tiene poder porque es una forma, se puede decir, como una identidad de cada persona y es importante para preservarla porque se fomenta, puede ser valores como la tolerancia y el respeto. Algo que me pareció muy interesante y me relaciona un poco al video, no sé si han leído el libro de Salomón Micham, que dice, el poder del habla, tú eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Solo una palabra es suficiente para animar, alegrar, beneficiar o destruir, dañar o matar. Eso es muy interesante y se puede relacionar porque el lenguaje no solo es una parte o solo un elemento fundamental de la comunicación, sino también que puede ser un aspecto esencial de la identidad, de las palabras, desde que utilizamos partes y desde quienes somos. Además, el habla tiene mucho poder porque a través de él podemos tener como una propia identidad y a través nosotros hablamos y somos dueños de nuestro futuro, como en el video mencionaba de que ella fue una líder política porque supo ser inteligente y aprendió muchas cosas. Bueno, y ¿saben algo? El video, ¿qué creen ustedes que hace posible que de un idioma, desde el náhuatl, ustedes vieron ese dibujito que presentaron, se llegue hasta el español y de regreso del español hasta el náhuatl? Y hay puntos intermedios. Entonces yo les pregunto una cosa. ¿Tiene algo que ver esto con la gramática? ¿Qué es lo que hace posible que un lenguaje se pueda traducir en el otro? ¿Será porque las gramáticas tienen algo en común? ¿O no? Bueno, el video te demuestra dos cosas.
es la gramática. Al principio dije, las gramáticas se parecen, dije al principio. Vamos a ver, Sadi, ¿qué dice? Pues claro, porque usted lo mencionó que es universal, aunque fuese diferente, ya vimos también que hay muchas palabras, muchas letras que van, ¿verdad? Que existen acá, por allá, por acullá. Entonces, si usted lo mencionó y ya lo vimos que es universal, por eso se comprendían. Y el poder que ella mantenía era porque la que comprendiera ella, ella pudo dar, pasarlo de diferente manera, a su conveniencia. Entonces, obviamente el poder estaba ahí. Bien dicen de que el que sabe se divierte y el que no sufre, porque en realidad, más que claro y bien hecho el dicho, ¿verdad? Así es que sí, es universal y más que comprobado, solamente. Entonces sí, está demostrado de que el lenguaje tiene un componente importante que se llama gramática, y eso es lo que hace todo lenguaje tiene una gramática. Y como la gramática es universal, aunque hayan diferencias, las diferencias son culturales, son de tipo social, pero todos los lenguajes tienen una gramática. Y eso es lo que permite que un lenguaje pueda ser traducido al otro. ¿Y qué pasaría cuando hablamos del poder? Cuando el lenguaje es poder. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si la Malinche no hubiera sido capaz de conocer el español y el náhuatl y poder comunicarse? ¿Ustedes creen que los españoles iban a saber a dónde irse a meter con sus fusiles, con sus rifles, sus machetes y todo eso, con los caballos? La conquista hubiera sido otra. Entonces quiero que sepan una cosa. Y ustedes van a decidir en qué dirección están. Uno, hay un grupo, hay quienes dicen, Malinche es culpable de nuestra desgracia porque permitió que los españoles supieran dónde atacarnos y destruirnos. Dos, no, dicen, Malinche no lo... Gracias a la Malinche conocemos el idioma español, aunque ya sabíamos náhuatl, pero el idioma español nos ha permitido conocer más sobre ciencias, culturas, matemáticas, etcétera, etcétera. Quedan ustedes decidir si culpan o absuelven a la Malinche. Yo creo que eso lo vamos a poder complementar en la medida vayamos viendo la otra parte de la historia de qué significa el colonialismo, ¿verdad? Podría ser, pero puede haber alguna participación anticipada de esas dos presentaciones que nos hace el profesor Carlos. ¿Contribuyó? ¿A qué contribuyó más bien? A mí algo que me llama la atención referente a eso de la Malinche es que según leí una vez decía de que por culpa de ella había sucedido esta parte de la colonización, y también otra parte la mencionaban a ella como una mediadora también, tanto del idioma, tanto de las acciones, tanto de la parte que iban a tomar los españoles. Entonces yo creo que eso depende de la perspectiva de la persona, de cómo lo quiera ver. Y algo que a mí también me llama la atención es la parte de la gramática de ella. O sea, si ella no hubiese sabido el idioma a través de la vida tan difícil que podría ser que llevó, entonces difícilmente hubiese conocido, hubiese tenido como la oportunidad o ser partícipe de ese proceso de colonización. Aquí está la cuestión de género, entra, pero, ¿verdad? Porque hay que ubicarse, ¿verdad? Y esos elementos de la colonización todavía persisten. Entonces, ¿qué papel le tocaba jugar a la Malinche? Entonces, es una cuestión muy encontrada. Sí, importante la comunicación que hace,
hacia ambos lados, hacia los pueblos que estaban ahí, a los que representaban todos esos caciques con el que se comunica primero de donde ella es originaria, con los que llegan a colonizar. Y ahí es donde hace la relación de poder. Pero el poder no va en una sola dirección. Ese es el punto en el caso que es bastante polémico lo de la Malinche, ¿verdad? Porque no va en una sola dirección el uso del poder, inclusive para ella. Entonces, como ven, ahí hay hasta partes de género. ¿Por qué ella, porque si ahora le hicieran un análisis desde el género, dirían, bueno, es que fue dominada, bueno, podrían decir, fue dominada, la utilizaron, era lo que le tocaba que vivir, porque esa era la manera en cómo ella se desempeñó con esa dominación que hicieron los españoles e impusieron una manera de que el papel que la mujer tiene que realizar, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué más pueden decir? Tenemos unos 89, todavía hay... Sadi creo que pidió decir algo. ¿Sadi? Sí, nomás, creo que al final cualquiera puede hacer conjeturas, ¿verdad? Y en realidad no se sabe y creo que queda como en el limbo qué pasó por su mente en ese momento y qué en realidad fueron las decisiones que ella tomó. Como les digo, o sea, fácilmente ella pudo decirle, él dice esto, ellos dicen lo otro, pero al final, y es bien contradictorio, ¿verdad? Por eso le digo, cualquiera puede decir que estuvo a favor y en contra, pero en realidad solo ella sabe, por lo que conocía, sabía y estaba experimentando, cómo pudo llevar a cabo y ser partícipe había muchas cosas en juego, ¿verdad? Su vida, seguir esclavizada, mejorarla como humana. Ella estaba viendo su parte humana también. Ya estaba cansada de sufrir, o sea, venía arrastrando tantas cosas. Entonces, considero que ella, pues ese poder que ella absorbió ante el lenguaje, solo ella en su momento conoció y fue capaz de tomar decisiones que llevaron hasta estos puntos, solamente. Adriana. Sí, yo estaba pensando, al inicio dije, puchica, qué traicionera nos salió aquí la amiga Malinche, ¿va? Pero pensándolo bien, estaba entre un nuevo comienzo para ella, al lado de los españoles, o seguir esclavizada, o sea, así de esclavizada era hasta yo le hubiera ayudado, ¿va? Entonces, ahí está entre lo que tuvo que hacer y lo que ella quería. Y como le digo, o sea, si era el punto de seguir esclavizada, hasta yo le hubiera ayudado también. Pero tampoco, va, o sea, después de ver toda la masacre, haber dicho, uy, me pasé. Bueno, ¿alguien más? Aquí está. Kevin quiere decir algo. Kevin. Pensar que debido a ella fue que los españoles lograron ganar, que de no estar ella hubieran perdido, es como ilusionarse demasiado, porque el poder armamentístico que tenían los españoles podría decir que es similar a que lo tenían los ingleses, y los ingleses arrasaron con las poblaciones que estaban en el norte del continente. Entonces, y usted mencionó que algunos la consideran como una mediadora. Entonces, desde un punto en el que el objetivo de que intenta colonizar es obtener las tierras, si no puede comunicarse con los que habitan esas tierras, ¿quién quita que la opción por la que se hubieran ido fuera la exterminación total? Entonces, creo que ese es mi punto de vista. Gracias. Bueno, ya se nos están yendo algunos, pero creo que... Bueno, en la siguiente unidad, ¿verdad, Irma? Sí. En la siguiente unidad vamos a entrarle a la historia. Ya ustedes saben cómo se forma el lenguaje,
ya saben el principio de que no hay lenguajes malos ni buenos. Todos los lenguajes, el lenguaje es como el pelo. En República Dominicana quiero que sepan que se dice fulano tiene el pelo malo o se dice fulano tiene el pelo bueno. Y en realidad con pelo malo o pelo bueno se está refiriendo a que si es colocho o es pelo liso. Pero eso es un juicio de valor que tiene que ver con racismo y con prejuicios. Pero en todo caso, ¿por qué lo menciono? Porque el lenguaje es así también, ¿verdad? Gramática, como dije el ejemplo de los sapos. Los sapos son sapos. Al abrirlos están constituidos de las mismas partes. Los lenguajes, desde el punto de vista de la lingüística, igualmente están constituidos de las mismas partes. Y por esa razón es que un lenguaje puede ser trasladado a otro lenguaje. Por eso es que fue posible, por eso es que hablamos de lo que hemos hablado, pues, por eso es que hemos hablado de, ¿cómo decimos?, de la gramática, pues, si la gramática es lo que hace posible que ustedes aprendan inglés y aprendan francés, porque tienen reglas, pues, y una regla, cuando algo tiene una regla y otro tiene otra regla, se pueden traducir, se puede aprender. La próxima semana, creo yo, estamos iniciando ya la unidad propiamente histórica, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces vamos a empezar con todas las malinchadas de la historia. Bueno, gracias, Steven, para cerrar. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Será que me puede explicar brevemente qué dijo sobre la guía? Es que no entendí esa parte. Que la evaluación estará con 5 guías estructuradas que se les van a ir presentando. Va a pertenecer una a cada unidad y eso va a costar el 20% por cada uno. O sea, no estamos dividiendo la evaluación en parciales y laboratorios, sino en resoluciones de 5 guías estructuradas. ¿Verdad? ¿Hay fecha para la primera? Sí, ya va a haber fecha. Va a haber fecha, pero va a tocar todo lo que hemos visto en los contenidos, ¿verdad? No viene nada fuera de. Así que con esto lo que queremos es estimularlos y motivarlos, siempre participar en las clases, hacer las lecturas, revisar los videos, ¿verdad? Y con las preguntas que aquí se ponen, con las interrogantes que a veces nosotros hacemos aquí, nos ayuda pues a ir retomando aspectos importantes de los cuales queremos centrar. Es eso, no va a ser nada fuera de lo común, puede ser que se saque de algunos aspectos de las lecturas, otros de los planteamientos de las clases, por eso serán guías estructuradas. La próxima semana tendríamos la primera, pero sin nada que no hayan hecho ustedes, que es lectura, estar en clase, participar, revisar la bibliografía, hacer sus propios apuntes, todo eso les va a servir. ¿Y tendrán límite de tiempo o serán como una actividad normal? No, tiene su límite de tiempo, será en 1 hora. Puede extenderse hasta 1 hora y media, depende de la complejidad o la dificultad que queremos nosotros auscultar, ¿verdad? Pero no son nada del otro mundo. Lleva un nivel de combinación entre preguntas, entre reflexiones, ya la verán. No se preocupen tanto porque cómo va. Lo que sí nos interesa es, yo realmente me he sorprendido con las participaciones hoy, después de haberles sugerido, lean, interpreten y participen. Que eso no fue el martes me quedé asustada con que solo 3 levantaron la mano. Pero vean la riqueza que se hace en el debate cuando todos leemos. No todos lo vamos a comprender iguales, por eso es que decía yo, aquí tenemos que entrar con la cuestión de la inclusividad. Todos aprendemos de manera distinta, ¿verdad? Pero también hay cuestiones que son muy formales que debemos de seguir realizándolas.
tomar apuntes, hacer las lecturas, hacer esquemas. Ustedes pueden hacer sus esquemas, pueden hacer preguntas a lo que están leyendo y traerlas aquí a esta clase y nosotros pues darle algún nivel de interpretación de lo que ustedes o algún nivel de orientación. Pero hay que hacerlo. Entonces en eso se van a consistir. La guía es estructurada, no va a tocar nada de lo que no hayamos visto. Entonces, para entrar a la siguiente unidad necesitamos hacer la primera guía estructurada que va a ser el próximo martes, que estamos ahí porque recuerden que nos han pedido de que todo proceso evaluativo lo hagamos ahí en el aula. Aquí evaluamos también, por supuesto, pero no vamos a diseñar aquí pruebas, sino que tiene que ser de manera presencial y sí se les pondrá tiempo. Pero bueno, a ver si hay otra inquietud. Creo que no, licenciada. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por la conectividad y que nos hemos pasado un poquito. Miren que esto nos alivia un poco tanto al profesor Carlos como a mí, porque no podemos dejar inconclusa, tenemos más posibilidades. Yo realmente lamento mucho que cada vez que vamos de manera presencial perdemos casi media hora por andar conectando, buscando los equipos. Y yo sí le voy a pedir de que hagamos una nota para solicitar a las autoridades que también de igual manera de que esté adecuada ya el aula, pues porque no podemos andar para arriba y para abajo. Con todo ese equipo son 4 escalones los que tenemos que subir para buscar una parte, luego buscar a otra parte en la parte de abajo. Entonces, buscar que nos conecte. Y luego la profesora también que llega ya está esperando. Y desconectar todo eso después de que terminamos la clase también nos lleva tiempo, nos resta tiempo. Pero ya que tenemos un poquito de conocimiento de que este espacio tenemos un poquito más larguito, lo podemos hacer un poquito más larguito los días viernes. Es para aprovechar, ¿verdad? Tener la capacidad de dialogar. Mejor sería la interacción allá, pero ya ven que lo hacemos, pero podemos también hacer este nivel de interacción aquí, más dinámico con ustedes, también en este espacio. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Que todo les vaya bien. Y pues nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana a todos. Disfruten. Está bien, muchas gracias. Igualmente. Feliz todos. Bendiciones. Bendiciones. Igual. Muchas gracias, igual. Feliz día, cuídense. Gracias. Feliz día. Gracias, licenciada. Hasta pronto. Gracias, profesor Carlos. Bueno, gracias.